Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones, el programa que construye reflexiones, propuestas, críticas y pues pensamiento crítico para entender lo que pasa ahora mismo en nuestro país y en el mundo. Este día vamos a seguir hablando lo que es del día, nuestra cotidianidad, nuestro menú, la inseguridad, la violencia, la pobreza, la inconformidad ya de muchos sectores y la tosudez del poder que quiere meter la cabeza y sacar por donde quiera. Saludo cordialmente a mi invitado de hoy, Guillermo Cano Andrade, el teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la FAE, en servicio pasivo, y es máster en comunicación política y opinión pública de la Flaxo. Coronel, muchas gracias por estar aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Tras saludarle, quisiera recabar de inicio cómo se ve, cómo se lee, cómo se digiere lo que está pasando en el país desde la perspectiva de un ex militar, de un hombre que ha estado en el mundo de las armas, en el mundo de la disciplina, y que ahora, desde afuera, cómo le ve a sus colegas o ex compañeros que están, no sé, si siendo alfombras o construyendo su propio y particular futuro. Muchas gracias, estimado doctor. Eh, Primeramente, mi saludo y mi agradecimiento por la invitación. Al contrario, yo soy el honrado al estar aquí en estos micrófonos y poder compartir esta perspectiva dentro de lo muy doloroso que está sucediendo en el país. Y también a la vez quisiera felicitar pues este esfuerzo, este ejercicio democrático periodístico que usted hace al abrir espacios donde se pueda disentir, donde se pueda construir un relato distinto al oficial y al que estamos, pues, ciertas personas gustosas de venir a tratar de deconstruir ese relato oficial y sobre todo hacerle frente a ese poder a través de ser contestatarios. Y refiriéndome específicamente a su pregunta, pues es muy doloroso lo que está sucediendo con nuestro país. Hay una descomposición desde hace algunos años, una descomposición social, hay una descomposición de la institucionalidad que no ha sido casual. Desde mi perspectiva, yo considero que esto ha sido intencional desde la época de Lenín Moreno. Se, bajo el supuesto de que tenemos un Estado obeso y que había que reducir el Estado, se rompió la institucionalidad en el país. Como consecuencia, inclusive se entregaron ciertos espacios a la delincuencia organizada. Vimos con horror y con terror cómo había masacres en las cárceles y con la equivocada forma que nos caracteriza a la gran mayoría, lamentablemente, de los ecuatorianos de pensar de que eso iba a ser una eliminación de los grupos delincuenciales entre ellos. Yo siempre les decía a compañeros con los que conversaba que esa es una visión equivocada y que desde luego lo que sucedería a futuro sería que esa violencia se traslade a las calles. Y eso no era cuestión de adivinación, ni profecía, ni cosa por el estilo, sino simple y sencillamente de evidenciar lo que ya en otros países ha sucedido cuando se desinstitucionaliza el Estado, cuando se da cabida a este tipo de grupos delincuenciales organizados con protervos intereses politiqueros, que podría decirlos. Coronel, la Constitución dice que las Fuerzas Armadas, los militares, son obedientes y no deliberantes. Pero me imagino que debe tener límites esa obediencia, esa no deliberación. ¿Qué dice usted al respecto de lo que está pasando ahora mismo? Usted que conoce por dentro las entrañas de las Fuerzas Armadas, ahí se formó y me imagino que tendrá discípulos ahí. Eh, Respecto a esa norma constitucional, yo he tratado de reflexionar e inducir a una reflexión. Las Fuerzas Armadas, en el contexto de lo que indica la Constitución, son obedientes y no deliberantes en tanto y en cuanto al uso de las armas.
O sea, no se puede deliberar asuntos del Estado con el uso de la fuerza contra su propio pueblo. Sin embargo, yo les he dicho, porque hay un error que debería reconocérselo al interior de las Fuerzas Armadas desde el ingreso, que nos hacen firmar un documento de supuesto apolitismo. Yo les he dicho, o sea, eso va contra natura. El ser humano por naturaleza es político. Lo que debemos nosotros profesar y cumplir ante la patria es el no alineamiento político partidista, que es muy distinto. De esa manera, siempre estar alineados con los grandes objetivos nacionales. Este error, lamentablemente, de no ser políticos desde la perspectiva, desde el ingreso, ha conducido a que muchas de las veces nos mantengamos alejados de la formación política, de investigar, de conocer la realidad política del país, de la región, del mundo, y conformarnos con esas perspectivas alejadas del conocimiento. Ahora, yo considero, y fue un motivo de la tesis mía en Flaxo, que fue defendida el año anterior, que hay espacios muy importantes que se los debe revisar dentro de la formación militar. La tesis mía, en vista de que la facultad en la que estudié es de Comunicación Política y Opinión Pública, la tesis mía fue desarrollada en el ámbito de la educomunicación en el proceso de formación militar, investigando dos categorías que las consideré muy importantes: el currículo oficial y el currículo oculto. ¿Qué es esto del currículo oculto? Bueno, educomunicación, partiendo del término, es un término que se lo acuñó desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, Paulo Freire, un Brasileño, ¿no? brillante Maestro. educomunicador, un maestro definitivamente. Y paralelamente, durante la investigación, pues logré identificar esta categoría del currículo oculto. El currículo oculto pude identificarlo durante el proceso de mi investigación de tesis, que está presente. Está presente en cosas tan evidentes como, por ejemplo, cuando investigo el aprendizaje del idioma inglés de los recién graduados, y son en textos emitidos en los Estados Unidos por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en donde se sacramentaba prácticamente la organización política, el Senado, el presidente de aquel entonces y cosas por el estilo. ¿Cuál es la necesidad, digo yo, de aprender un idioma extranjero alineándonos a la cultura de aquel país? Entre otras cosas que lamentablemente persisten dentro de la formación militar y que son parte de este currículo oculto que lamentablemente está presente. Coronel, aquí no estamos invocando que los militares sean los jueces o sean los que diriman esta cosa, no. A lo mejor antes sí lo ha habido, porque ha habido dictaduras, por supuesto. Lo que estamos invocando, lo que usted dice, que haya una especie de compromiso, que haya una especie hasta de solidaridad, diría yo, con el país. Y para que haya ese compromiso y esa solidaridad con las causas del país, como usted dice, hay que estudiar al país, pues. Hay que estudiar a su gente. Nosotros no podemos involucrarnos en las realidades, en este caso desde afuera, desde el imperio, para nosotros intentar aplicarlos aquí. Desde ahí viene la soberanía, diría yo, ¿verdad? Desde ahí viene el asunto de la identidad. ¿Y usted qué cree? Que todo lo que está pasando ahora mismo, a nivel de las cúpulas militares, al nivel de los altos mandos, ¿es gratuito? Porque yo digo, siempre suelo decir aquí, que en política y en la vida misma, nada es gratuito, nada es inocente, ni nada es casual. Por supuesto que sí, estimado Fernando. Yo considero que hemos sido objeto y sujetos de una transculturización y una aculturización.
Lamentablemente podemos evidenciar eso en unos mandos, como yo los he calificado en algunos momentos, en algunas entrevistas, como obsecuentes. Y lo pudimos evidenciar con un ex jefe del Comando Conjunto que abiertamente le llamó ex vicepresidenta a una A la doctora vicepresidenta Vaz. legítimamente electa y que le retiraban la seguridad en su momento, ¿no es cierto? Y que le daban la seguridad a la vicepresidenta puesta a dedo por el Y presidente ahora Noboa. añadamos el asunto de las fotos. De las fotos, yo me acuerdo cuando el señor Moreno se fue a Guayaquil, ¿no? A Guayaquil se fue a gobernar en octubre del 2019. Por supuesto, El señor tenía Lazo que aquí en huir. Quito y ahora el señor Noboa con las fotos siempre. No sé si diciendo cuidado, las armas están conmigo, cuidado, la fuerza está conmigo, por si acaso. Ahí es donde se debe entender el obediente y no deliberante, ¿no es cierto? Ellos que tienen que estar en ese sentido, específicamente en lo que sucedió con la ex vicepresidenta. Es más que evidente que estaba deliberando en ese momento. Y respecto a lo que Tomando usted partido, nos ¿no? pregunta, definitivamente, las Fuerzas Armadas debemos reconocer que somos pueblo. Los miembros de las Fuerzas Armadas debemos reconocer que venimos del pueblo, que venimos de muchas de las veces de clases humildes y máximo clases medias. Pero lamentablemente, con el pasar del tiempo, en determinadas jerarquías se convierten en aspiracionales Y y se hereditaria también, vuelven, dice, ¿no? uy, e incondicionales con aquellos a quienes pueden ser útiles y sacar, como usted bien lo acota, sacar algún tipo de beneficio de eso. Pero, lamentablemente, acabamos de vivir hace pocos días, ¿no es cierto?, la defenestración del El jefe del cambio Comando completo, ¿no? Conjunto y del Comandante General de la Fuerza Aérea, porque antes ya habían sido removidos los otros, pero los más incondicionales fueron el jefe del Comando Conjunto y el Comandante General de la Fuerza Aérea, a quienes no les sirvió de mucho, diría yo, porque el jefe del Comando Conjunto estaba para cumplir, me parece que en noviembre, los 2 años, y le sacaron. Y el Comandante General de la Fuerza Aérea, algo muy particular que lo tengo muy presente, en algún momento estuvo en los operativos eminentemente tácticos en Durán, un general en los carros de combate. Pero ya sabemos el viejo adagio que mal paga el que sabemos a sus devotos, a sus fieles devotos. Pero dentro de las jerarquías inferiores, yo siempre recuerdo el asunto de la Revolución Juliana, ¿sí? Pues ¿Verdad? No hay algún, no sé, no diría malestar, pero alguna reflexión. yo estuve de docente en la Academia de Guerra en este año, casualmente. A mí me sorprendió también que se dé cabida a un discurso distinto al oficial y al formal. Eh, pero lamentablemente ahí tenía contacto solamente con oficiales ya en el grado de mayores y tenientes coroneles. Y ya estaban aproximadamente un año en ese curso y no pude vivir yo la realidad profunda de los niveles tácticos de los oficiales subalternos y de nuestra tropa. Sin embargo, podría yo hacer una analogía con lo que yo viví en mis iniciales grados jerárquicos. Generalmente, cuando había situaciones críticas de delincuencia, no al nivel de lo que estamos viviendo ahora, delincuencia en la ciudad de Guayaquil, donde yo pasé 18 años, nosotros solíamos ir a hacer patrullajes. No había el marco legal que nos permita actuar directamente, como ahora ya eh, en todo se lo ha apoyado al presidente Noboa. Sin embargo, solamente ese tipo de actividades, Fernando, les comento que eran sumamente desgastantes. Patrullar permanentemente, ingresar a ciertos barrios con la policía y cosas, es sumamente desgastante. Y sé que ahora, y es conocido por toda la ciudadanía, que aquel incremento del IVA ni siquiera está sirviendo más de $1.000 millones para sostener esta situación operativa y menos aún para dotar de los implementos que necesitan nuestros miembros de las Fuerzas Armadas para cumplir eficientemente su tarea. Y porque el plan ha quedado descubierto lo que no existía, el plan Fénix,
ahora es del grupo de, ni siquiera nombre le reemplazaron, ¿no? Que maneja ese tema. Pero ¿cómo y cuándo usted como ex militar, cómo y cuándo entró la corrupción a esos niveles que ahora mismo hay en las Fuerzas Armadas? Ahora, policía y Fuerzas Armadas están, lamentablemente, sus miembros, no generalizamos, por Por supuesto, supuesto. muchos, pero muchos de sus miembros involucrados con grupos delincuenciales, con actos de corrupción. Eso pregunto. ¿Cómo y cuándo se dio eso? ¿Y cómo y cuándo el señor Nasa se hizo famoso e iba con portafolios de dinero al Ministerio de Defensa, por ejemplo? Es duro tener que tratar un tema de esos, pero a la vez yo considero que dentro de los gobiernos ha existido gente que sabe de todo este tipo de novedades. O sea, en México sucedió lo mismo o sucede lo mismo, en Perú ha sucedido lo mismo, en Colombia, cuando se involucran a las Fuerzas Armadas en tareas que son ajenas a la naturaleza de Fuerzas Armadas, Fernando. Porque la naturaleza de las Fuerzas Armadas en el mundo es la defensa de su soberanía, de la soberanía de los estados. Sin embargo, ahora, al involucrarle en temas, según el presidente, lo que brillantemente salen a deducir de que estamos en un conflicto armado interno, desmentido por la propia Corte Constitucional, porque no cuenta con todo lo que establece el marco como para definirlo de esa manera, porque nada más estamos aquí ante la vorágine de un conflicto armado interno, perdón, de una delincuencia organizada que no se ajusta con el conflicto armado interno. Entonces, Porque este ellos no tipo, están buscando el poder, pues los delincuentes, ¿no? por supuesto, No son un contrapoder. exactamente, esa es la característica de aquellos que pretenderían supuestamente irse contra el Estado. Aquí estamos con No grupos estamos delincuenciales. levantados en armas, ¿no? De ninguna manera. Aquí estamos en un conflicto armado interno que de la mano del narcotráfico, pero parece ser que el narcotráfico solo genera miseria, mi estimado Fernando. Solamente se racializa y en función de esa racialización es que se hacen los operativos y todo lo demás. ¿Dónde están los millones que genera el narcotráfico a nivel mundial? Que es entre las armas y el delito del narcotráfico son los negocios más grandes del planeta. Pero parecería ser que no, ¿no? Que aquí la aporofobia que genera en la sociedad este tipo de relatos en contra del racializado, del pauperizado, nos hace dirigir hacia allá. Pero, sin embargo, como indica el señor general Luis Altamirano, ¿dónde está la forma de cortar aquel sistema Las sanguíneo? economías ¿Qué criminales, es la pues. economía criminal? Donde se están lavando los miles de millones de dólares. Antes de este crecimiento tan grande, recuerdo que el doctor Fernando Carrión decía que hay estudios que se lavan 4.000 millones de dólares. Probablemente ahora esté duplicado la Bueno, el cantidad. presidente dice que son 30.000 millones. Bueno, probablemente él tenga más Más cifras información. más acercadas a la realidad. Coronel, estamos este día conversando con el teniente coronel Guillermo Cano Andrade. Coronel, ahora mismo estamos en un paro nacional indefinido convocado por la CONAIE, donde se irán de a poco, me imagino, uniendo otros sectores sociales, populares, ciudadanos. Y el gobierno ha dicho que aquel que salga o aquel que apoye o aquel que haga esto tendrá 30 años de cárcel, ¿verdad? Amenazado con eso. Por ejemplo, la Tacunga, que ahora es su Carondelet del Plan B, está militarizado, está lleno de militares. Y me imagino que otros sectores donde sí se necesita la presencia de policías y militares debe estar eh, sin esa presencia. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué van a hacer los militares? ¿Qué cree usted, conociendo a los militares, que puedan hacer si es que se recrudece y se radicaliza la inconformidad y el rechazo ciudadano a las medidas del gobierno, como el diésel, como su inveterada decisión de consulta popular, de las bases militares de extranjeras y el asunto de una nueva constitución? Todo este marco yo considero que nos da la pauta de que estamos viviendo un régimen autoritario
un tanto fascistoide, inclusive al decirnos de que aquellos que salgan a manifestarse serán considerados terroristas y 30 años de cárcel. ¿Y dónde está el derecho constitucional a la resistencia, por decir algo? O sea, eso es una norma que debe ser respetada si es que estaríamos viviendo un gobierno democrático. Yo aspiro, y ojalá que a través de esos micrófonos nuestra gente, los compañeros militares, entiendan que el pueblo no puede estar contra el pueblo, y ellos son pueblo. Y que entiendo yo que las manifestaciones, así como la que fue en la ciudad de Cuenca la semana anterior, han sido pacíficas, que estas también lo serán, y bajo ningún punto de vista se justificará que las armas vayan en contra del propio pueblo. Yo aspiro de que la formación militar prevalezca, que la sensatez de los mandos militares no demuestren incondicionalidad con el régimen, y que sea posible que este derecho legítimo a la resistencia ante estas medidas impopulares, ante este bypass que hizo a través del CNE para que la Corte Constitucional en cuestión de días haya ahora ya viabilizado el llamado a la Asamblea Constituyente, todo esto sea posible democratizarlo, sea posible resolverlo en función de diálogos democráticos, pero no de esos diálogos inoficiosos como fueron con el expresidente Lasso, que duraron meses y a la final, como es usual en nuestras oligarquías, en nuestras plutocracias, imponer sus caprichos. Lo ideal sería que los señores militares, señores policías, no se presten para infiltrarse, ¿verdad? Para perseguir, como se denunció y se probó la persecución a Leonidas Issa. Ahora, esa es una lamentable realidad que la vivimos en el 2019, ¿no? Inclusive con la La supuesta quema de la Contraloría. Contraloría, y que hubo evidencias y hubo testimonios de gente de la propia Contraloría diciendo que fue eso incendiado desde adentro. Eh, Más que al subordinado militar, yo diría a los mandos militares, que no se les ocurra, por favor, este tipo de obsecuencias que ya han llegado al tope, al límite. Sin embargo, los últimos cambios que se han dado ahora da muestras de, al menos por la formación de la cúpula militar, que han sido alineados y han sido eh, formados en algunas de las academias de los Estados Unidos. Usted mencionó también respecto a esto de las bases militares, ¿verdad? Y la consulta popular que está prevista para el 16 de noviembre ya tiene una pregunta fija, que es del asunto de bajarse el artículo 5 de la Constitución y permitir que vengan bases militares. Ya sabemos qué bases, de dónde va a venir esas bases militares y para qué van a venir. ¿Qué piensa usted? ¿Usted ha analizado como militar, o como de la FAE, por ejemplo, qué significó la presencia de los militares en la base de Manta? Y luego, ¿qué pasó cuando en el 2010 se fueron esos militares? Por supuesto que sí, eso ha sido motivo de profundo análisis. Lamentablemente diría yo que no al interior de la fuerza, pero sí de quienes, una vez que hemos salido, hemos tenido la oportunidad y la inquietud de conocer un poco más a fondo. Quisiera partir de que en la actualidad los Estados Unidos están haciendo lo mismo que hacían en la mal llamada base de Manta. Es la base de Manta del Ecuador, no es la base de Manta de los gringos durante esa década ni cosa por el estilo. Y lo que están haciendo ahora desde Galápagos lo hacen también en Manta y en Guayaquil, que es un FOL, que es un sistema logístico de adelantada para los aviones que vienen desde Miami generalmente, para hacer sus operaciones dependiendo del tipo de avión con el que hacen prospección aeromarítima o hacen control aéreo. Sin embargo, que están haciendo exactamente lo mismo en esa década, no ha parado el despunte del narcotráfico. Somos el principal proveedor de cocaína en el mundo en la actualidad.
Equivocadamente la gente piensa que la presencia de los estadounidenses acá durante la década en Manta, ellos salían a patrullar quizás la ciudad y eso respondía a parte del acuerdo y eso eran los resultados de la supuesta seguridad. Nada de eso es real. La evidencia estadística dice que en aquella época fue superior el crimen organizado y los delitos en esa provincia a lo que fue después cuando se instituyeron procedimientos y se institucionalizó el país para combatir a la delincuencia organizada. Pero lamentablemente el relato mediático, el relato del poder mediático que yo lo califico como el brazo armado de las oligarquías, el brazo armado de venta, de propaganda del gobierno, ha construido y ha instalado en la mente de la sociedad ecuatoriana ese tipo de cuentos sin O sea, sustento. usted puede desmentir categóricamente que aquel relato de que a partir de la salida de la base de Manta en el 2010, no es cierto de que ahí hubo la explosión y desde ahí la explosión delincuencial y del tráfico de drogas Es a partir de falso, cuando... de falsedad absoluta, mi estimado Fernando. No existe evidencia al respecto. Vivimos después de la década del 2007 al 2017 un incremento en la pacificación del país y no precisamente como otro relato construido, es que hubo pacto del gobierno con los grupos delincuenciales organizados. Por Dios, ¿y en qué se convirtieron los grupos delincuenciales organizados durante esa época? ¿En madres carmelitas o en sacerdotes? ¿En qué se convirtieron? El delincuente es delincuente y se mantiene en eso. Ahora, inclusive hubo reconocimiento de Naciones Unidas al proyecto de reinsertar socialmente a aquellos que estaban desviados en grupos delincuenciales, en este tipo que hacen este tipo de actividades de esa naturaleza. Es lo mejor, la real rehabilitación de esa gente se dio durante esa época. No los vamos a estigmatizar de por vida, pues, si son conciudadanos. Si aquí no hay la pena de muerte, como ahora se celebra que haya habido en las cárceles los aniquilamientos entre bandas, es de horror, aquí no hay la pena de muerte. Pero usted habrá escuchado, coronel, que en días pasados, creo que fue el comandante general del ejército, del comando conjunto, que decía que la idea es dar de baja y eliminar a todo sospechoso. Así es, vi con mucho desagrado el titular, nada más, no me detuve a leer algo más que haya indicado, entiendo que es el nuevo jefe del comando conjunto. Y se le debería preguntar a él, bueno, ¿cuál es el contexto de todo esto? O sea, ¿qué pretende? O sea, alinearse al conflicto armado interno. ¿Y cuáles son las reglas entonces que van a primar en este conflicto armado interno? ¿Se les va a respetar los derechos del derecho internacional humanitario o ya ellos van a ser considerados adversarios y consecuentemente aniquilados? Están perdidos, definitivamente no hay un norte al respecto. Y lo que se tiene que atacar es, pero si no hacemos bien el diagnóstico de lo que está pasando, menos aún vamos a tener una vía de salida al real problema que es acuciante a nuestro país ahora. Las causas, no se atacan las causas que originan todo eso. En ese sentido, si me permite, mi estimado Fernando, contarle a manera de anécdota quizás lo que sucedía cuando nos formaban a nosotros en los cursos ya de ascenso. Recuerdo que teníamos un profesor de la materia que se llamaba Defensa Interna. Nos daba un oficial en servicio activo del ejército. Y al inicio analizábamos las causas del aparecimiento de la insurgencia. Le estoy hablando de los años 90 más o menos. Y el aparecimiento de la insurgencia se hacía un muy buen diagnóstico. Se decía las inequidades sociales, la falta de oportunidades, el Estado no invierte en lo social, en salud, en educación, en oportunidades para la sociedad. Sin embargo,
acto seguido analizábamos las tácticas y operaciones Respuestas. para acabar con aquellos que son insurgentes. Pero por Dios, y lamentablemente es algo similar lo que está sucediendo ahora. Pero si no atendemos las necesidades por las que se ha disparado la delincuencia organizada aquí, 76,000 niños dejaron de estudiar. En este ingreso, y ya creo que suman más de 300,000 entre niños y jóvenes. Ingresos, costas, digamos, Sierra y Oriente nomás, ¿no? Exactamente. En los últimos años han dejado de estudiar. Por Dios, ¿cuál es el futuro que les espera a esos niños, a esos jóvenes? Ahí sumaríamos el asunto de medicina, el asunto de salud, Por el supuesto. asunto de todo lo que es asunto de educación. Coronel, quiero preguntar, usted como ex miembro de la FAE, ¿qué piensa que miembros de la institución a la que usted sirvió, en la que usted estuvo varios años, hayan hecho lo que hicieron con los 4 niños de las Malvinas? ¿Qué piensa usted? Primeramente, Fernando, no puedo dejar de ocultar el dolor que siento por los niños, por sus padres, por sus amistades, porque es inhumano, es perverso, es infernal lo que hicieron con esos 4 niños. Y que el relato oficial empezó a acusarles, ¿no? de delincuentes y a pretender Bueno, primero iban justificar. a ser héroes, después delincuentes. Es la dicotomía que vive el gobierno en no saber a dónde atinarle, y yo diría ya una especie de esquizofrenia en la que se desarrolla este gobierno, ¿no? Y sobre todo, decía yo, mi solidaridad con aquellos que deben seguir viviendo, pero ya están siendo invisibilizados, Fernando. Recordemos que los padres ya no tienen espacios, no habrá quien les defienda, todo lo costoso, todo lo oneroso que debe ser, lo desgastante que debe ser buscar justicia para 4 niños asesinados, masacrados. Con respecto al proceso, primero partiendo de que se cometió un tremendo error al haberlos detenido, al haber ido miembros de las Fuerzas Armadas, específicamente de la Fuerza Aérea, y haber detenido. Ni siquiera había flagrancia, ni siquiera estaba la policía, no había una denuncia en concreto. Y lo que haya sucedido después, que entiendo que está en investigación, que ni siquiera sale a la luz, todavía entiendo que son parte del- de la investigación procesal, pero no se dilucida. Y advertir, ¿no? a quienes tienen esta delicada tarea, que no se arriesguen so pretexto de la prepotencia, del poder, de la fuerza, a querer someter a personas sin responder a los procedimientos establecidos jurídicamente. Coronel, vamos avanzando. Estamos conversando con el coronel Guillermo Cano Andrade, ex miembro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la FAE. El presidente, pues, está ahora mismo con esta pugna, porque ahora tiene su enemigo, que es la Corte Constitucional en este momento, ¿verdad? Por el asunto de las leyes que aprobó, como usted decía, apresuradamente y violando todo el proceso constitucional y legal, y ahora por el asunto de- del referéndum, consulta popular y la Asamblea Constituyente para diseñar una nueva constitución. ¿Cree que usted con una nueva constitución, tenemos creo que ya 21 o 22 constituciones históricamente, desde la de 1830 con la que se instituyó la República del Ecuador, y las últimas que recordamos, ¿no? Las últimas, yo recuerdo desde la del 78, ¿sí? Para volver a la democracia. Luego han venido un sinnúmero hasta las últimas, la del 2028, la del 1998, luego la del 2008 y ahora que se quiere. El mal de este país está en la Constitución de Montecristi, y con esta Constitución del señor Noboa, que piensa diseñar no sé con quién, porque si lo hace con la gente que tiene en el Parlamento, no sé qué podría pasar. ¿Cree que con esa constitución vamos a corregir todas estas taras, todas estas injusticias, todas estas cosas que ahora estamos viviendo? De ninguna manera considero yo que el mal
del Estado sea la Constitución. Con esa Constitución hubo los resultados más de mayor vanguardia en el país, en ámbitos de la educación, de salud, se duplicó el PIB, en ámbitos de seguridad. Fuimos un referente a nivel regional. Y yo pienso que vale recordar que apenas hace menos de un año y medio hubo una consulta popular por el actual mismo Abril del 24. mandatario, de las cuales, de las 11 preguntas, 9 fueron aprobadas, ¿no es cierto? ¿Y de qué ha servido? Diría yo. En este supuesto, y reitero, supuesto combate a la delincuencia, ¿de qué ha servido que se pueda apalancar en 9 de las 11 preguntas como para que se asume que debería estar reduciéndose el crimen organizado? Después fue que no, eso no fue suficiente, que había que financiar, que había que subir el IVA, y después que no, que había que traer a Eric Prince y sus Blackwater y todo ese grupo de mercenarios que supuestamente venían a adoctrinar a nuestras Fuerzas Armadas para poder combatir al crimen. Nada de eso ha dado resultado. E igualmente diré yo que lo que se pretende hacer con una nueva constitución no será la panacea para los graves problemas que vive el país, no solamente de seguridad, pero lo más, yo considero que lo medular no deja de ser la seguridad. Hace mucho tiempo, yo recuerdo haber leído yo era un joven oficial subteniente, leía un folleto que se llama Ensayos sobre Seguridad Nacional y empezaba a entender por mí mismo la importancia de la seguridad, Fernando. Créame que ahí más o menos se da un bosquejo de que si no tenemos en aquel entonces con otros escenarios, si no tenemos seguridad, soberanía, que otros estados no pretendan nuestras riquezas, producto de nuestras fuerzas armadas consolidadas, el país no se puede desarrollar. La empresa, las compañías, todo el estado en general no se podría desarrollar. Lo vital que es la seguridad. Y lo estamos palpando ahora. Se dice que el gobierno del señor presidente Daniel Noboa tiene varios brazos. Un brazo armado que es la policía y los militares, ¿verdad? Un brazo de la justicia. Tiene controlado el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional. Tiene otros brazos, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral. Tiene de alguna manera el brazo del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, ¿nos tiene apercollado con tantos brazos, coronel? Respecto a eso que ya vendría a constituirse una especie de pulpo, ¿no? Del poder, yo quisiera referirme específicamente a dos: a los asesores y a lo del Consejo Nacional Electoral. Los asesores, si bien es cierto, hasta ahora no se ha difundido debidamente quiénes son, pero se especula de que son asesores extranjeros y que manipulan tremendamente la voluntad de la ciudadanía a través de estos efectos de shock, a través de que se mantenga la delincuencia organizada, a través de que se mantengan los altos índices de criminalidad y a través de que se Y el mantenga miedo. asustada Y a el la miedo, gente. ¿no? Exactamente. Eso, y referí en una entrevista anterior para tratar de encontrar alguna respuesta a todo esto, porque créame, Fernando, y anclarme en algo, créame que es complejo vivir a diario noticias decepcionantes y toda esta barbaridad esquizofrénica que se le ocurre cada vez y cuando al gobierno. Y he encontrado yo que en la neurociencia una cierta explicación a lo que está sucediendo. Hay una neurocientífica que primeramente tiene un título de física y después neurocientífica, se llama Nazaret Castellano. Estaba leyendo un libro de ella y ella refiere, y todos los neurocientíficos, esto no es muy novedoso, hay otras cosas muy novedosas en el libro de ella. Ella dice que el cerebro humano está diseñado ante situaciones así de estrés o cosas amenazantes a responder de tres únicas maneras. Se asustan, se bloquean, pelean o se frisan, se congelan. ¿En qué estamos ahorita nosotros?
Yo consideraría que estamos en un estado de shock, en un estado eh, en un estado catatónico, en un estado que no reaccionamos ante por menos cosas ya reaccionábamos antes en gobiernos nefastos, de ingrata recordación y que ya fueron, y que fueron defenestrados. Sin embargo, el poder mediático, sin embargo, el poder económico también mantiene de esta manera a gran parte de la población. Entonces me refería yo a ese poder que ejercen los asesores de los que se refieren que tiene el actual régimen, asesores extranjeros debidamente pagados, con dinero del pueblo, y paralelamente a ellos deben estar trabajando aquellos Carlos Vera, aquellos Jorge Ortiz, que reciben jugosos sueldos de parte del gobierno, y el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es vergonzoso, yo creo que es histórico lo que está haciendo, la permisividad, y junto a esto el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral. En algún momento yo, con algún funcionario del Consejo Electoral, yo tuve la oportunidad de decirle, bueno, es vergonzoso lo que ha sucedido con lo de la transferencia de los votos. Me dice, pero tú eres un académico, tú eres un oficial, ¿cómo puedes creer eso? Le dije, no es que yo estoy inventando eso, ni el presidente Correa se ha inventado eso. Eso es un asunto que lo denunciaron los observadores de OEA. Y eso nunca se desmintió debidamente, porque si los observadores, como revisaba ayer, ellos dijeron que en algunas papeletas se había podido evidenciar eso y que las anulaban. Con una o dos papeletas, yo consideraría que éticamente se debería haber hecho la apertura de todas las urnas. Para zafar de dudas, ¿no? Por supuesto que sí. Coronel, vamos terminando. Pero hay un dicho popular que en muchísimos de los casos se hace realidad, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Con esta lógica que estamos viviendo ahora mismo, con este relato que usted hace mención recurrentemente, ¿cuál le ve el futuro próximo, inmediato de este país? Como usted decía, Fernando, todos los poderes están cooptados en este momento, ¿no es cierto? Y se lo ha hecho de una manera bochornosa. La asamblea que se habría podido considerar que podía hacer contrapesos, de ninguna manera lo está haciendo ahora, producto de la venta y compra-venta de conciencias. Considero que nuestro único espacio es el poder popular, es el poder más o menos de lo que se manifestó en la ciudad de Cuenca la semana anterior, donde se amalgamaron ciudadanos sin ver diferencia social, partido político, sino los intereses de ellos. Ellos está en juego todavía la vida de los cuencanos con el proyecto este de Kim Sacocha, que estaría aniquilando la salud de los azuayos en general. Y ese es el ejemplo que debemos seguir. Nos resta ese único espacio democrático. En todo caso, para para lograr esa unidad de criterios, de conciencia, de ideas, es un proceso y alguien tiene que liderar, ¿no? Alguien tiene que eh, acumular toda esa situación para poder liderar y poder sacar a brote. Esperemos que el presidente de la República, quienes nos gobiernan, reflexionen y no les lleven a extremos que lo que hacen es provocar más dolor, más hambre, más miseria y más desigualdad. Una breve última reflexión, si me permite, Fernando, si tenemos tiempo. África y Latinoamérica, paradójicamente, son de las regiones que se dicen más cristianas del planeta. Sin embargo, son las regiones de mayor desigualdad, de mayor acumulación de la riqueza, de mayor explotación de parte del norte. Y lo escuchaba a un brillante economista, Emilio Carrillo, español, que ha tenido escritos 97 libros, un tipo brillante. Y él explicaba que la condición en la que está del hemisferio sur
es producto no es casual, es producto de la explotación y del imperialismo ejercido desde el hemisferio norte. Y decía yo que casualmente es de las regiones más cristianas, supuestamente, pero estamos totalmente fuera de foco de lo que es el verdadero cristianismo, y no quisiera entrar como tema religioso a abordar el cristianismo, sino como un tema sociológico, como un tema espiritual, si es que cabe el término, y guardando distancias con visiones como la de un cura Piechenstein, que por ahí publica barbaridades y media, y que es otro de los serviles a las oligarquías guayaquileñas. Ese sería mi última Aquí, reflexión. de un militar en servicio pasivo, el teniente coronel Guillermo Cano Andrade, hemos oído poder popular, hemos oído imperialismo, hemos oído oligarquías, hemos oído estos términos que para muchos podría aparecerse como una especie de pecado ahora mismo, ¿sí? O estigmatizarnos a aquellos que utilizamos esos términos. Llamando las cosas Lo por su único nombre. que es ver la realidad y seguir soñando en un Ecuador donde nuestros hijos, nuestros nietos tengan un presente y tengan un futuro y tengan derecho a sentirse orgullosos de su pueblo y de su patria. Coronel, muchas gracias por estar aquí. Muy amable. A ustedes, amigos y amigas, por favor, compartan este diálogo, comenten, critiquen, están en todo el derecho, es muy legítimo aquello, y suscríbanse a Utopía Comunicaciones en YouTube para seguir creciendo y seguir escuchando voces de todos los colores, ¿sí? Para crear pensamiento crítico. Coronel, muy amable. Honrado por su invitación, estimado Fernando. Señoras, Buenos muchas días. gracias. Hasta la próxima.